Seguimos la lectura del Mahabharata y vamos a estar mirando ciertas historias en el capítulo 14, Bhim y Hanuman, y en el capítulo 16, Nahush, el dios caído. Y ver y comparar estas historias con historias que tenemos en la Biblia. Y todo esto para ver cómo desde el oriente al occidente, literatura inspirada divinamente, una ha influenciado las historias de otra. Las historias del Mahabharata, vamos a ver cómo influenciaron a los escribas, a los escritores de las nuevas historias que nosotros conocemos como el Tanakh, Torah o las historias del pueblo judeo hebreo. Entonces comencemos. ¿Quién era Hanuman? Vemos que Hanuman, que nos dice la historia, Hanuman era un mono que podía hablar como un ser humano. Cuando vemos en esta historia, este mono que está hablando con Bhim representa, mira lo que representa y simboliza ideales de lealtad, valentía y servicio desinteresado. Y vemos que era un mono que hablaba. Tenemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 1, tenemos la serpiente hablando con Eva. Tenemos también en Números capítulo 22, versículo 22 en adelante, una burra hablando. En la historia cuando Balaam le pegó a la burra porque la burra se paró al ver al ángel de Jehová que estaba parado frente a ella. Y al Balaam pegarle, le dijo, ¿por qué me pegas? ¿No ves al ángel? Y vemos estas historias sobrenaturales donde animales hablan. Y cuando vemos desde el oriente, a través de un poema, a través de un lenguaje simbólico, que esto representa. También entonces cuando miramos la historia de Nahush. ¿Quién era Nahush? Nahush, según la historia, era un rey. Y vemos el dios caído. Nahush era un rey que por una maldición se convirtió en una serpiente. Y vemos que entonces, mira lo que nos dice. Una vez borracho de poder, esto es Nahush hablándole a Bhim. Nahush le dice, una vez borracho de poder, en mi arrogancia insulté al sabio Agastya. Y él me maldijo a estar en la tierra en la forma de una serpiente pitón. Me arrojó de los cielos y aquí he estado desde hace no sé cuánto tiempo, cumpliendo mi penitencia. Vemos esa enseñanza o esa experiencia de este rey Nahush, que entonces fue bajo una maldición, fue convertido en una serpiente, y esta serpiente también, según la historia aquí, hablando con Bhim. Y vemos serpientes hablando, monos hablando, y en la Biblia serpientes hablando y burras hablando. Pero que todo esto también nos puede ayudar a entender. Cuando vemos esta historia del rey Nahush, vemos como dice, una vez borracho de poder, en mi arrogancia insulté al sabio. Y vemos algo que se repite también en la Biblia. Veamos la historia del rey Nabucodonosor, la historia del rey de Babilonia en Isaías 14 y en Ezequiel 28, la historia del rey de Tiro, brevemente. Y cómo todo esto nos puede ayudar con este lenguaje simbólico. Porque vemos como dice un rey que estaba en el cielo y cayó, bajó, en este caso a ser como un animal. Y vemos la misma realidad en Nabucodonosor. Vamos a leer lo que Daniel capítulo 4, el capítulo entero cuenta su historia. Aquí en Daniel capítulo 4 lo puedes leer, pero cuando vamos a estos versículos ya del 31 en adelante dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor,
Este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás en esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobernará los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y vemos una historia similar con este rey Nabucodonosor, cuando también vamos a Isaías capítulo 14. Mira lo que leemos. Nos comienza el capítulo diciendo burla contra el rey de Babilonia. Cuando vamos a los versículos del 12 en adelante, dice, ¿cómo has caído del cielo? Es similar con el rey que estábamos leyendo en Mahabharata. Oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos. Y vemos este escarnio sobre el rey de Babilonia, esta mofa, esta burla. Y estos son unos versículos que en la tradición judeo-romana cristiana toman para decir que esta fue la caída de Lucifer o del ángel, querubín, arcángel o el ángel que moraba en los cielos, que era el rey de la adoración, y que aquí esto es uno de los versículos que utilizan para describir la caída de Satanás de los cielos. Y también estos otros. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, leamos. Ezequiel capítulo 28, cuando leemos del versículo 11 al 17 por aquí, ¿ves? Nos dice lo mismo. Prácticamente tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojizo. ¿Ves? Y todo esto, no lo voy a leer todo para entonces terminar, pero lo puedes leer hasta el versículo 18. Prácticamente estos versículos se utilizan también, ¿ves?, para hablar de la caída de Satanás. Y recuerda, eso es la fe, las creencias, la tradición cristiana que creen eso. Cuando miramos qué creen los judeo-hebreos, ¿ves? Porque estamos leyendo lo que llamamos el Tanakh, no la Torah, porque estamos leyendo es el Viejo Testamento, que estas historias para ellos significan y representan, y es algo totalmente diferente a las creencias que la religión cristiana cree y cómo interpretan estos versículos. Cuando vemos desde el oriente, vemos lo que personajes en historias, lo que simbolizan. Y para nosotros occidentales necesitamos crecer mucho más en el entendimiento de lo que estos personajes representan y simbolizan. Que estas historias que son tan significativas, porque son historias para causar el crecimiento espiritual en el ser humano, que describen, que verdaderamente enseñan. Y por eso animales que hablan en historias. Por eso reyes que están en cielos, ¿ves? Y cómo caen, describiendo esa arrogancia en seres humanos y cómo entonces lo que causan. Sigamos creciendo en el entendimiento de estas historias.